Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en charlas de investigación en el INA, año 2, ya por iniciar el 2022. Esta serie de charlas fue impulsada por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo su quehacer se vincula con la sociedad y con el salvamento, protección, difusión, investigación del patrimonio que creamos todos y cada uno de los mexicanos. También para proyectar cómo esta labor se ve cada vez más obstaculizada por los recortes presupuestales que van en aumento con cada administración federal. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto, y atrás del loguito morado está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo de nuestro sindicato. En esta ocasión nos acompaña la compañera María Rebeca Yoma Medina. Ella tiene licenciatura en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología, la ENA, en la que recibió mención honorífica. Es maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefa de la Planoteca e investigadora en el Archivo Histórico del Exayuntamiento de la Ciudad de México entre 1985 y 1991. Desde 1991 es investigadora de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene diversos cursos de posgrado y especialidad como interpretación de mapeo con sistema LIDAR, detección de estructuras arqueológicas con GEODAR, paleografía y diplomática, también sobre jesuitas en el norte de México, sobre arquitectura maya, arqueología bíblica y del Mar Muerto. Tiene diplomado en análisis de la cultura, en patrimonio cultural y megaproyectos, entre otros. Impartió clases en la Escuela Nacional de Antropología sobre metodología de prospección, de excavación, de análisis de materiales arqueológicos, de diseño de investigación. Ha realizado diversos trabajos de campo investigando en lugares como Teotihuacán, línea 8 del sistema de transporte colectivo El Metro en la Ciudad de México, la zona de Río Verde en San Luis Potosí y la laguna de la Media Luna, exploración y mapeo de la caverna subterránea Actuncoc en Quintana Roo, realiza trabajos arqueológicos en las presas hidroeléctricas como la de Aguamilpa en Nayarit, tiene a su cargo la coordinación de los trabajos en la presa Huites, Luis Donaldo Colosio en Sinaloa, y recientemente el de la presa Chicoacén 2 en el estado de Chiapas, esta última de 2014 a la fecha. Es integrante del Grupo Arqueológico de Italia y miembro fundador del Instituto Moirá de Arqueología Bíblica de Israel. Algunas de sus publicaciones son el libro Dos mercados en la historia de la Ciudad de México, El Volador y la Merced, análisis de arqueología histórica, publicado en coedición en INA, Departamento del Distrito Federal. Otro de sus libros es el tomo 1 de la historia de Sinaloa, época prehispánica, editado por el gobierno del estado de Sinaloa, así como diversos artículos en revistas científicas y de divulgación nacionales y extranjeras, y conferencias en distintos foros. Rebeca nos hablará sobre la importancia de la investigación en los salvamentos arqueológicos en las presas hidroeléctricas e hidroagrícolas. Rebeca, platícanos. Muchas gracias, Gracia. Para empezar, te agradezco enormemente la posibilidad de poder pues dar a conocer un poco de los riesgos y de la importancia que es el tener que hacer los salvamentos en presas hidroeléctricas, hidroagrícolas, en obras de infraestructura, porque esto es realmente indispensable, no es algo que se pueda, no hay opción. O sea, la opción es la única que se tienen que hacer, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, te agradezco mucho y ojalá se pueda difundir a otros niveles porque sí es importante que no quede solo entre nosotros, ¿no?
Sí. Bueno, pues comencemos por decir que sabemos que sobre todo, siempre, pero más actualmente, en el territorio nacional, cada vez las obras de infraestructura son más frecuentes y esto algo que conlleva es un peligro en el ámbito de la destrucción o de la salvaguarda del patrimonio arqueológico e histórico que existe en el territorio nacional. Esto es súper importante que lo tomemos en cuenta y en el caso de las presas hidroeléctricas e hidroagrícolas que se hacen y se han hecho en todo el territorio nacional, es indispensable que el Instituto de Antropología con sus investigadores intervenga, pero de forma precisa, con el tiempo y el presupuesto suficiente, porque nosotros no trabajamos a destajo. Es bien importante que se entienda que el trabajo arqueológico conlleva tiempo. ¿Por qué? Porque para nosotros no es únicamente sacar piezas o sacar objetos, sino el contexto en el que están depositados es súper importante. Eso es lo que nos da mucha de la información. Para eso se requiere tiempo. Muchas veces esto no lo comprende ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni municipales, ni mucho menos, pero es algo que se tiene que hacer. O sea, aunque los tiempos de ellos sean cortos, por eso se pide que sea previo, con suficiente tiempo de anticipación, que nos pasen los proyectos para que nosotros podamos, con el tiempo suficiente, poder intervenir y llevar a cabo los trabajos como se debe de hacer. Porque además en los salvamentos no se nos olvide que no tenemos varias temporadas de campo, como en los proyectos que son de continuidad. Lo que no hagamos en la temporada de campo que nosotros requerimos para hacer los trabajos, se pierde. Y para nosotros es muy importante no solo la investigación y recabar la información suficiente, sino también la salvaguarda del patrimonio. Por eso muchas veces lo que hacemos, sobre todo en las presas, es buscar cambiar los trazos necesarios dentro del programa de obra que tengan los ingenieros para poder salvaguardar la mayor cantidad de vestigios que se localicen en la zona. Como muchos saben, las presas hidroeléctricas e hidroagrícolas son las que mayor destrucción pueden causar por el gran territorio que ocupan, porque son muchas obras de ingeniería las que se necesitan para la construcción de una presa. No solo es la cortina, son muchas más estructuras las que se necesitan, más los caminos. Y esto requiere, pues obviamente, que el arqueólogo se recorra todas las hectáreas, absolutamente todas, para ir registrando todo lo que se vaya localizando. Los ingenieros a veces nos dicen, pues es que ¿cuántos metros cúbicos ustedes van a excavar? O sea, la arqueología no tiene una bola de cristal. Y hasta que no excavas, pues no sabes si vas a encontrar mucho, si vas a encontrar poco, en qué condiciones, de qué forma. Influye también el clima y, bueno, muchísimos otros factores. Y ahora que se está pidiendo que las obras de infraestructura sean de seguridad nacional, pues esto no debe de ser impedimento para que la arqueología siga teniendo el mismo peso y el instituto siga teniendo el mismo peso y sigamos haciendo el trabajo de los salvamentos como se debe de hacer, independientemente de la calificación que le pongan gubernamentalmente, ¿no? Esto es bien, bien importante, que quede bien asentado, porque si no, la destrucción va a ser enorme. Y lo que estamos tratando nosotros de evitar es precisamente que se dé este tipo de destrucciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo en particular he trabajado en 3 presas, tal como lo comentaste, Gracia. La presa Aguamilpa en el estado de Nayarit, en la zona norte del estado de Nayarit, que desembocaba en el río Santiago, en el río Lerma-Santiago, que desemboca ahí en Nayarit, que se juntaba con el río Guaynamota, era una zona huichol. Esa fue la presa, en el 91 estuve ahí trabajando, un trabajo
difícil porque nos metían en helicóptero, que son, muchas de estas cosas no las sabe la gente, ¿no? La gente llega y ve las zonas arqueológicas ya abiertas al público y hablan de objetos, pero todo este trabajo previo que hace el arqueólogo y a lo que se enfrenta, pues muchas veces no lo saben, ¿no? O sea, nosotros nos metían en helicóptero y era una zona de narcotráfico abierta, entonces no era fácil poder transitar ni siquiera en helicóptero por esos lugares, ¿no? Pero fue un trabajo muy interesante, la verdad, y bueno, los reacomodos estaban arriba, nosotros abajo en las partes donde ya no había ni techos en las casas, entonces, bueno, una serie de cosas que uno pasa, pero que todo vale la pena por el objetivo que nosotros tenemos como arqueólogos, ¿no? Ese fue un trabajo muy interesante que se hizo en varios años, yo estuve ahí en el 91, después en el 93 fui responsable del proyecto de la presa Huites, que esta se hizo en Sinaloa, una zona de narcotráfico todavía mucho más fuerte. Ahí sí nos pidió la Comisión del Agua, porque esta fue hidroagrícola, que los arqueólogos que estuvieran fueran de base, que tuvieran seguro de vida y tenían que vivir adentro del campamento de los ingenieros. Entonces, bueno, uno de alguna manera este tipo de cosas las entiende y por la protección de los arqueólogos. Por desgracia, este proyecto a los 3 meses se tuvo que suspender y te estoy hablando de 1993. El narcotráfico estaba fuerte y sí corrían peligro los chicos y entonces a final de cuentas se suspendió a los 3 meses por esa razón, porque lo más importante es la vida de la gente, ¿no? Entonces, pero sí se logró obtener bastante información, incluso se logró registrar los vestigios de algunas misiones jesuitas que no se habían localizado el lugar exacto donde se encontraban, más que por los relatos de los misioneros jesuitas que estuvieron ahí, y sí pudimos localizar algunas de estos vestigios, que también es súper importante, ¿no? Lo arqueológico no solo implica lo prehispánico, sino también lo colonial y de otros momentos históricos, ¿no? Y bueno, del 2014 a la fecha, bueno, del 2013 a la fecha, he estado en la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoacén 2, que por desgracia se suspendió el proyecto, porque también el estar en campo también te implica otras cosas, como te decía, que a veces no tienen nada que ver con la arqueología, pero que sin embargo el arqueólogo se enfrenta a ellas y debe solucionarlas. Y una de ellas son los problemas sociales que muchas veces generan este tipo de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes era más fácil engañar a la gente, ahora ya no. Entonces, si las cosas no son claras por parte de los ingenieros, ya sea de las constructoras o de las instituciones gubernamentales que están implicadas, pues por supuesto que la gente no va a permitir que se haga, ¿no? Porque a final de cuentas son sus terrenos. En Chicoacén, por desgracia, hubieron como 30 paros de la gente dueña de los terrenos, de los trabajadores. Sí fueron cosas que obviamente a nosotros pues también nos perjudicaban, porque al parar ellos, pues no podíamos seguir con el trabajo arqueológico. En una presa se necesita mucha gente. Yo llegué a tener 140 trabajadores y 16 arqueólogos a mi cargo, porque era un trabajo de veras muy difícil en una zona que estábamos entre 45 y 50 grados, porque estábamos junto al río Grijalva. Esta presa se planeó entre la presa Chicoacén, que se hizo en años anteriores, y la presa Malpaso, que estas dos presas ya están funcionando, que es rumbo a Tabasco. Y esta presa quedaba en medio. A final de cuentas ya no se hizo, hubo muchísimos problemas de ese tipo y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros también tuvimos que salir de ahí. Sin problemas nosotros con los trabajadores, incluso a veces te enfrentas también con los curas, te enfrentas con los presidentes municipales, aunque tú hables con ellos, supongamos el cura en Chicoacén les decía que
que teníamos tanta gente porque habíamos hallado una gran olla de oro, que bueno, en todos lados dicen que hallamos ollas de oro, y que era tan grande que necesitábamos toda esa gente para sacar y arrastrar esos tesoros, ¿no? Afortunadamente, bueno, los trabajadores les decían, oiga, pero si nosotros trabajamos ahí, nunca hemos visto nada de eso, ¿no? Son puras piedritas y puras pedacitos y cosas así. Entonces, bueno, eso ayudó mucho, pero es bien importante en este tipo de trabajos que uno implique a los trabajadores, que uno se lleve bien con la gente, que uno le explique a la gente y no los vea como un número, sino que al final de cuentas, si tú les explicas la importancia de ese trabajo y que es parte de su historia, entonces ellos incluso, aunque tú ya no estés, lo van a cuidar. Y eso es lo que hacen actualmente, aunque el proyecto se suspendió, la gente cada X tiempo me hablan y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Ya se llenó de vegetación, está de esta manera, no dejamos entrar a nadie, lo cuidamos porque sabemos que es nuestro patrimonio y es nuestro tesoro. Entonces, cuando tú implicas a la gente de esa manera y no lo ves solo como un número o como un peón o como un trabajador mano de obra, entonces los vuelves parte de un proyecto. Y eso te ahorra muchísimos problemas. Con nosotros nunca tuvieron problemas, pero sí es algo a lo que el investigador muchas veces también se enfrenta, ¿no? Entonces, muchas veces es el trabajo arqueológico en sí, pero aparte es también el que la gente que tú llevas, pues es gente que se desarraiga, ¿no? Los arqueólogos, como son proyectos muy largos, porque no son de un mes ni de 2 meses, nosotros estuvimos del 2014 al 2016, continuo. Entonces, obviamente, aunque se tenían vacaciones, es gente que se desarraiga de su lugar normalmente, de su familia, de su forma de vivir, para irse a un proyecto y convivir entre un montón de gente, pues que a veces no se conocen. Entonces, tú también como responsable de un proyecto necesitas la capacidad de poder precisamente aglutinar todas esas diferencias para que lo que impere sea las cosas que los unen y que esto no redunde más que en beneficio del proyecto, porque si la gente se lleva mal entre ella, pues el proyecto tampoco va a resultar como debe, ¿no? Entonces son un montón de cosas, más enfermedades, más accidentes que se pueden tener, y son riesgos a los que el arqueólogo se enfrenta. No solo es el arqueológico, que también el arqueológico es súper importante porque además, supongamos en la zona que estuvimos en Aguamilpa, pues incluso los huicholes nos decían, les damos una pistola, porque esta zona es muy peligrosa y no pueden ustedes quedarse aquí, nada más éramos 2 personas. Nos decían, no pueden quedarse aquí solos. Decíamos, no, ni la sabemos usar, ni la vamos a usar, ni nada, no se preocupen. Y entonces ellos nos ponían vigilancia. La gente es muy noble cuando tú eres buena onda con ellos. Entonces ellos mismos nos ponían vigilancia. Y en Huites sí tuvimos algún tipo de desaveniencia con el ejército, aunque hablamos con los del ejército cuando llegamos ahí, hablamos con los judiciales, hablamos con el presidente municipal, les llevamos cartas a todos, pero aún así no es lo mismo que estar a campo traviesa. Y cuando tú estás a campo traviesa, muchas veces no te reconocen. Y entonces tienes todo el tiempo que estarles recordando quiénes eres y a qué vas, y que tú no estás implicado ni en un grupo ni en otro, ¿no? Sobre todo en una zona de narcotráfico. El arqueólogo cada vez corre más peligro y el antropólogo en este tipo de lugares que son un poco inhóspitos, precisamente por la inseguridad que cada vez aumenta más en el país. Y también por la falta de conocimiento y de entendimiento de las autoridades, tanto federales como locales, de lo que implica el trabajo arqueológico. Porque se visten mucho en las exposiciones y en los museos de nuestro trabajo, pero realmente el presupuesto que dan para los proyectos arqueológicos es risible, no alcanza, ¿no? O sea, realmente yo creo que se necesita una nueva mentalidad
que estén más cerca de la cultura, para que puedan entender más lo que hacemos, porque al final nosotros la satisfacción que ganamos es el poder contar la historia de los que ya no pueden contarla, que son los grupos humanos que vivieron ahí, los grupos humanos de diferentes lados que pudieron entrelazarse, que pudieron tener relaciones comerciales, relaciones de todo tipo, y que a nosotros nos toca, por medio de lo que dejaron físicamente, poder contar la historia de ellos lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas las que el arqueólogo se enfrenta en este tipo de grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Dentro de lo que dices hay algo que me llama la atención y me surge una pregunta y es, bueno, todas estas cuestiones de los vestigios que dejaron nuestros antepasados obviamente forman parte de nuestra cultura, de nuestros bienes culturales, de lo que nos han dejado ellos. Muchas veces no se entiende entre el común de los mortales qué significados tienen, o sea, se ven como cosas bonitas, como grandes monumentos, pero no se entiende el significado que tienen. Y bueno, yo creo que eso es atribuible por un lado a la labor que hacemos los investigadores que no difundimos, pero también por otro lado es al poco interés por parte de las autoridades, tanto de las instituciones como más arriba del gobierno federal, en cuanto a impulsar trabajos de esta naturaleza. Y bueno, decías cómo el decreto este nuevo de, bueno, la política de López Obrador ha decretado las obras de infraestructura como de seguridad nacional. Y se me viene a la cabeza, la cultura no es una cuestión de seguridad nacional, el patrimonio no es una cuestión de seguridad nacional, porque pues si perdemos la identidad, no existe la nación. Entonces, no sé qué nos puedas comentar al respecto. Yo creo que hay una enorme ignorancia, aunque traten de taparla de distintas maneras, pero en realidad, si tuvieran un poco de humildad para poder acercarse a los académicos, los políticos, para que les pudiéramos explicar lo que es el trabajo arqueológico desde sus inicios, que incluso pudieran ir a ver un proyecto de este tipo en el momento en que se están descubriendo las estructuras, los entierros, las piezas completas, lo que después ellos van a poder presumir en los museos y en las exposiciones, entonces quizá pudieran entender mejor, y no solo ellos, también los administrativos de nosotros. Yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de los administrativos del Instituto de Antropología del trabajo que realmente hacen los investigadores del INAH, porque no nada más implica llenar formularios y llenar tarjetas, sino el trabajo en campo es el que realmente sustenta el instituto, ya sea antropólogo físico, social, lingüista, arqueólogo, porque eso es lo que nos da identidad como pueblo. No es la maqueta que vas a hacer en el Zócalo, no es el penacho que te vas a vestir en las fiestas patrias, no es nada de eso. Es bastante más profundo porque la identidad es lo que nos ayuda como pueblo a aglutinarnos, es lo que nos ayuda como pueblo a poder enfrentar distintos eventos que nos pueden perjudicar. Pero si no tienes esta identidad, y si únicamente la identidad termina siendo como tipo Walt Disney, pues entonces se pierde. La gente necesita agarrarse de algo, asirse de algo. Y lo más importante es su propia cultura. El respeto que se tenga a las diferentes culturas y a la diversidad además, porque no se trata de uniformar, al contrario, se trata precisamente de que en la diversidad uno pueda respetar las diferencias. Y en esas diferencias habrá coincidencias. Pero sí es muy, muy importante
que esto que le llaman seguridad nacional, que tampoco nos explican a qué se refieren, pero que prácticamente nos hacen ver como si fuera un sesgo a poder hacer los trabajos como se deben, pues esperemos que no sea así, por lo menos en arqueología. Porque bueno, yo supongo que las otras presas que se hicieron en los años anteriores, pues también se protegían por seguridad nacional y sin embargo los trabajos se hacían con el suficiente tiempo. Yo no veo por qué ahora, con ese apellido que le ponen a los proyectos de infraestructura, no vaya a ser de la misma manera. Esperemos que no lo sea, porque entonces, bueno, la verdad es que estaríamos acabando con el patrimonio, porque nosotros somos los que lo estamos tratando de proteger y de salvar. Es una institución súper importante el Instituto de Antropología, y lo tienen que entender tanto los de afuera como los de adentro. O sea, la salvaguarda del patrimonio nacional no es cualquier cosa. Por eso al instituto se le debe de apoyar, no solo económicamente, sino abriéndole las puertas de muchas cosas para que nosotros como investigadores, no es que nos queramos lucir y vestir de gloria y ganar los millones, porque tú sabes que ni los ganamos. O sea, somos gente que realmente de corazón estamos implicados en un trabajo de una investigación y de una salvaguarda del patrimonio nacional que no lo hace ninguna otra institución. O sea, pueden estar las universidades apoyando, ayudando, pero tú sabes que las labores sustantivas del instituto es la investigación, la salvaguarda, la difusión y la divulgación de los resultados. Esa es nuestra razón de existir como Instituto de Antropología. A final de cuentas, es darle el respeto a la identidad nacional que se merece. Sí, claro. Y bueno, en este sentido, en estos proyectos llamados de infraestructura, pues yo me imagino que una forma de, si se tuviera conciencia de la importancia de los bienes culturales por parte de las autoridades, pues se tendría que tomar en cuenta a los investigadores desde el momento de planear estos trabajos, porque bueno, está toda la cuestión arqueológica, pero también está toda la cuestión antropológica claro. Precisamente atentando contra la seguridad nacional, porque pues desvinculan comunidades completas, se ponen a enfrentar comunidades por los beneficios que de una cosa va a sacar uno y el otro no. En fin, no sé si qué tipo de cuestiones de esta naturaleza te has enfrentado tú en tus trabajos que has realizado de norte a sur en el país. Sí, la verdad sí es un problema grave porque al no tomar en cuenta las comunidades, si tú llegas aparentemente con dinero y con trabajo, hay una división al interior de la comunidad o de las comunidades. Entonces, unas estarán a favor y otras en contra. Eso es lo que nunca se debe de hacer. Si tú desde el principio no llegas a imponerles un proyecto de infraestructura, sino llegas a hablar con ellos y que entre todos hagan ese proyecto de infraestructura, si se les toma en cuenta, obviamente no, va a ser más difícil que haya ese tipo de divisiones al interior de una comunidad, porque yo he visto comunidades que han terminado verdaderamente deshechas por un proyecto de infraestructura o porque les prometen, ustedes ya no van, por ejemplo, ya no van a pagar luz o su luz va a ser menos o van a tener tales beneficios con esta presa. Termina la presa y resulta que no fue cierto. Y entonces es un engaño a la población. ¿Por qué? Por lograr tu objetivo, entonces otra vez volvemos a esa actitud de conquista, de no tomar en cuenta a la persona que a final de cuentas está viviendo ahí. Tú llegas como extraño y a imponer un proyecto que porque va a ser benéfico para todo el país, pero nunca benefician a las poblaciones que les inundan su lugar, que les rompen su terreno, que les quitan una parte del terreno. O sea, hablando no solo de las hidroeléctricas, sino también de
de las carreteras y de otro tipo de proyectos, bueno, como lo que está sucediendo en el Tren Maya, ¿no? No en balde las comunidades se están amparando, porque es muy fácil decir, no, pues es que van a tener trabajo, sí, pero también qué tipo de trabajo. Estamos viendo en Cancún. Entonces yo creo que sí es una falta de respeto a la gente, es como si llegan a tu casa y se meten y te dicen, y aquí vamos a hacer esto y allá y aquí le vamos, y dices, y a mí a qué hora me dijeron, ¿no? ¿En qué momento me tomaron en cuenta a mí para ver si estoy de acuerdo o no y de qué manera hacerlo? Porque si a final de cuentas va a beneficiar a todos, también a nosotros como comunidad nos debe de beneficiar y no solo económicamente, porque tenemos mucho esa mentalidad eh, sin tomar en cuenta que muchas comunidades la tierra para ellos es importante, la fauna, la flora y todo lo que implica. Por eso como instituto nosotros salvaguardamos el patrimonio no solo arqueológico, por eso hay lingüistas, por eso hay historiadores, por eso hay etnógrafos, por eso hay antropólogos sociales. Y nosotros, lo que pasa es que en parte como que nosotros como arqueólogos somos los más visibles porque como es lo que más se ve en los museos y como que es lo que más causa asombro, ¿no? Una gran zona arqueológica, pues entonces es lo más visible, pero eso no quiere decir que todas las otras especialidades no sean importantes porque el patrimonio cultural implica todo, no implica nada más las zonas arqueológicas. Entonces, eso yo creo que no se está tomando en cuenta en los proyectos que se hacen de infraestructura. Y en este sexenio lo vemos, creo que todavía más fuerte que en otros sexenios. Sí, bueno, sería como la pregunta es la infraestructura para quién, porque es la Claro. infraestructura no para las comunidades que están habitando en esos lugares en donde se van a ubicar los proyectos, sino que muchas veces no es ni siquiera para la nación, sino son para empresas de otros países que vienen a explotar acá los Claro, recursos y la tierra de quienes no son. como las mineras, por ejemplo. Sí, pues el propio Tren Maya, ¿no? O sea, muchos de los beneficios van a ser para empresas extranjeras, ¿no? O sea, no, Sí, no, para los grandes consorcios comerciales. Sí, y ese es un problema terrible porque les quitan sus talleres, sus tierras de sembrado, el cultivo de la abeja melipona, porque todo el ruido que va a causar toda esta gente, el tren, los hoteles, los restaurantes y todo lo que se va a meter, pues obviamente la abeja melipona, que es súper importante en el área maya, va a tronar, porque necesitan ciertas condiciones y eso es bien importante. Supongamos, ahorita que está el boom de la ecología y de cuidar el medio ambiente y todo esto, ¿por qué no se volvió a sembrar el enequén? Por poner un ejemplo. En el área maya hay muchos talleres textiles. ¿Por qué no se les dio impulso a esos talleres textiles a nivel internacional? Si realmente lo que querían era activar la economía de allá, no necesitaban la destrucción que están haciendo. Yo sí, o sea, creo, lo que ese es mi planteamos, punto de vista. Por supuesto que dicen, bueno, es que gracias a eso se han descubierto grandes zonas y sí, sí, totalmente de acuerdo que las obras de infraestructura ayudan mucho en ese sentido a poder investigar grandes extensiones de terreno que de otra manera difícilmente con el presupuesto que se le da al Instituto de Antropología se pudiera hacer. Pero se tiene que hacer pausadamente, se tiene que hacer planificado y como tú dices, tomando en cuenta las comunidades y de una manera tal que en vez de ser una destrucción realmente se construya y no se rompa el tejido social, porque esa es otra. El tejido social se rompe en este tipo de proyectos como el del Tren Maya, que tampoco se toma en cuenta. bueno, pues lo que queda claro con tu participación en primer momento es el hecho de que son precisamente estas obras de infraestructura, la forma en la que se planean, en que se piensan, las que vienen a destruir el patrimonio cultural.
las que vienen a atentar contra todo este tipo de cosas, ¿no? Y por tanto las que atentan contra la seguridad nacional. O sea, como que es un poco contradictorio en este sentido la política del gobierno actual de decir, no se pueden tocar las obras que voy a echar a andar para destruir la vinculación que hay en determinadas poblaciones. Entonces, como que es un poco contradictorio. Yo no sé si tú nos ibas a presentar también alguna otra cosa. Sí, claro. Mira, yo creo que no es estar en contra ni del desarrollo, ni de las obras de infraestructura que son necesarias, no es de que nos queramos quedar en los años 20 o en los años 30, no es eso. Es la falta de una planificación que realmente implique y que realmente incluya a todos los que tienen que ver con esa obra, tanto la gente local como las instituciones que están encargadas de salvaguardar el patrimonio, como Semarnat también en ecología, y que se les respete su trabajo. Yo creo que eso es, ahí está la clave. No está en estar en contra de las obras o que no se hagan las obras, sino de qué manera se hacen, de qué manera se planifican y de qué manera se llevan a cabo. Yo creo que se debe de dar un giro en este sentido para que realmente el beneficio sea comunal, sea nacional, extranjero, local, nacional, como sea, pero que sea realmente de una mejora en todos los sentidos y que, bueno, nosotros como arqueólogos hagamos nuestro trabajo en el mejor tiempo posible, con la mayor previsión posible y que la salvaguarda del patrimonio quede garantizada, ¿no? No solo en el momento, porque muchas veces, bueno, dices, bueno, ya el trabajo de campo se acabó y entonces ya a los demás ya no les importa y todo se queda a la mitad, sino este tipo de trabajos además implica trabajo posterior, de los análisis de todos los materiales, no solo de los que se encuentran, sino los análisis químicos, los análisis de muchos tipos que se hacen en las universidades, que se hacen en el mismo instituto, que se hacen en las instituciones, incluso extranjeras que vienen a hacer trabajos arqueológicos, ¿no? Entonces, todo esto implica planeación y todo esto implica presupuesto. Presupuesto que no se da porque creen que ya te sales de campo y ya se desentiende todo el mundo y entonces muchas de las cosas se quedan a la mitad, no por falta de interés, sino por falta de presupuesto y de una planificación mejor desde la institución y desde las instituciones implicadas, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en eso, en modificar un poco eso, porque sí, nuestros hallazgos a veces son espectaculares, a veces no, porque pues te dice tanto si encuentras como no encuentras. O sea, no se trata, como te decía al principio, de obtener objetos o de tener lo más grande, porque hay incluso zonas, te digo, en Nayarit, en Sinaloa, que el mismo terreno era tan agreste que por supuesto en ninguna época se les ocurría hacer grandes construcciones como en el área maya, por ejemplo, ¿no? Porque el terreno no lo da, porque la gente ahí no lo necesitaba, vivían de una manera diferente, pero no por eso menos importante. Es tan importante las culturas que estaban en la zona norte como los grandes florecimientos de la zona sur, ¿no? Y para nosotros cualquiera es importante. Pero bueno, me gustaría pasar algunas diapositivas que traigo de algunos, de nada más algunos ejemplos de hallazgos, sobre todo de Chicoacén, que se localizaron. Aquí para que se den una idea más o menos, donde dice SH Manuel Torres, es la presa de Chicoacén. Y después todo como si fuera río que se ve hacia arriba, hacia el lado izquierdo, es donde se iba a construir la presa de Chicoacén 2. Este es nada más uno de los sitios, de los 30 sitios que localizamos mientras estuvimos ahí. Si se dan cuenta, son plazas y plazas y plazas y construcciones que fuimos localizando, por supuesto,
peinando absolutamente todo el terreno, ¿no? Un lugar hermoso, porque estaba realmente junto al río Grijalva. En algún otro momento les platicaré en sí del proyecto, porque el proyecto fue maravilloso, la verdad. Encontramos más de 1,500 estructuras repartidas en 30 sitios y encontramos pues 180 entierros, hasta donde se pudo, probablemente hay mucho más, pero ya no pudimos seguir trabajando. Este es otro, son 2 sitios más. Si ven, está plagado el terreno para donde se movieran los caminos y las estructuras que los ingenieros querían construir, le pegaban a estructuras. Entonces, sí necesitamos mucha capacidad de negociación, precisamente para evitar la destrucción de todo esto. Y sí se logró. Afortunadamente, sí tuvieron la sensibilidad en un inicio de poder modificar varias veces, incluso los caminos de entrada para que metieran todo su material para las construcciones que necesitaban hacer. Cambiamos el trazo 7 veces, sí se pudo. Esta es una de las estructuras que encontramos, que es un altar, muy interesante porque en un inicio nada más se veía como un rodete en superficie muy pequeño, como de un diámetro de 1,50, y bueno, cuando fuimos bajando ya nos encontramos esta estructura totalmente de piedra bola, que también es un material difícil de construcción, pero que sí se dio en esta zona de Chicoacén. Esta es otra gran estructura, hermosa, la verdad. Le pusimos templo rojo porque todo el piso estaba cubierto con estuco rojo. Nosotros le pusimos una capa de sacrificio que se llama, que es arena cernida encima, para evitar que el sol se destruyera el color rojo del estuco. Y afortunadamente logramos negociar también que por lo menos el tiempo que estuviéramos ahí se le pusiera una estructura de metal para evitar precisamente por las altas temperaturas y las lluvias torrenciales que hay ahí en Chiapas, que esta estructura se destruyera, porque sí quisieron que se quedara abierta, porque en un inicio se pensó que se quedara abierta al público toda la zona. Desgraciadamente después ya no se pudo hacer, ¿no? Estaban muy interesados tanto los del gobierno del estado como los empresarios de Chiapas en que todas las estructuras que encontramos en los sitios de Chicoacén quedara abierta al público, pero ya no se pudo hacer. Este es se ve muy poco porque está muy deslavado, pero es un petrograbado que encontramos en un abrigo rocoso en una parte alta, que aparentemente no la iban a ocupar los ingenieros. Hubo ahí algunos problemas porque decían que eso ya quedaba fuera de la zona de influencia que ellos iban a tener, pero sin embargo sus bancos de desperdicio llegaron hasta allá. Entonces, sí se tuvo que trabajar este abrigo rocoso. Localizamos también fósiles. Este es un fósil que incluso llamamos a los paleontólogos de la UNAM y a los paleontólogos de Chiapas, que fueron del Museo Paleontológico de Chiapas, y quedaron maravillados porque no tenían registrado nada ahí. Entonces les ayudó muchísimo el proyecto para que agrandaran su mapa paleontológico de la zona. Este es nada más un ejemplo de muchos hornos que encontramos con entierros alrededor. Enormes hornos, encontramos más de 20 hornos de producción de cal con entierros asociados. Este es uno de los entierros. Este es otro que a mí me encantó la posición en la que está. Este está muy cerca del altar que vimos al inicio. Estos son unos cantos rodados que están labrados y nosotros nos dimos cuenta que algunos estaban asociados a entierros. Yo no tengo registro en otro lugar, si hay algún arqueólogo que los tenga en algún otro lugar, me gustaría
saberlo, porque hemos buscado bibliografía y creo que Navarrete en algún lugar los menciona, pero someramente, pero sí me gustaría, porque sí nos llamaron mucho la atención. Los encontramos desde 10 centímetros hasta 50, 80 centímetros. Y bueno, esta es una panorámica del río Grijalva en un atardecer, antes de salir de campo ya de regreso al campamento, ¿no? Es nada más algunos ejemplos de lo que hemos encontrado y de, bueno, todo esto lo que nos ayuda es precisamente a conocer la cotidianidad de la gente que vivió ahí, de las distintas culturas que por ahí estuvieron. Y bueno, esto está en proceso de trabajo, incluso estamos buscando financiamiento para los análisis de los materiales, porque es súper importante, es una zona que en Chiapas ninguno, ni los del Centro INAH, ni los de la Fundación del Nuevo Mundo tenían registrado nada en esa zona. Ahí sí fuimos pioneros nosotros para trabajar ahí. Entonces sí es un proyecto importante y además es importante concluirlo. Solo así podemos saber qué fue lo que pasó, quiénes vivieron ahí, a qué se dedicaban, con certeza, ¿no? Tenemos indicios, pero necesitamos fechamientos, necesitamos los análisis de todos los materiales. Pero bueno, es un trabajo fascinante, la verdad, fascinante, independientemente de todo lo que implica, de todos los riesgos, de todo lo que vemos a distintos niveles. La verdad es que es un trabajo maravilloso. Yo estoy agradecida, en verdad, de pertenecer al Instituto de Antropología, de dedicarme a lo que me gusta y, bueno, lo demás lo vamos salvaguardando, ¿no? Rebeca, pues muchísimas gracias por esta intervención. Gracias a ti. Que nos pone atentos a que esta lucha que ha tenido el sindicato por que se conserve la materia de trabajo del instituto, que se pueda seguir avanzando en la investigación, conservación, difusión, divulgación del patrimonio que hemos creado los mexicanos. Esperemos que en algunos años no se quiera pedir a los gobernantes y a los dirigentes de las instituciones actuales que pidan perdón por la destrucción que hicieron del patrimonio, porque atentaron contra la seguridad nacional y porque no reconocieron que hay muy diversas formas de desarrollo, no es la suya la única forma de desarrollo, y porque en última instancia, si la gente no quiere desarrollarse, ¿por qué se le tiene que imponer el desarrollo? Claro, ¿qué se le llama desarrollo para empezar, ¿no? Desde ahí hay un cuestionamiento, ¿qué es desarrollo? ¿Sí? Pero bueno, aquí seguimos, gracias. Aquí seguimos, muchísimas gracias por tu participación, Rebeca, y a todos ustedes los esperamos en el próximo jueves de investigación en el INAH, año 2, año nuevo. Sí, felices fiestas y que estemos mejor de la pandemia el próximo año. Ojalá. Y vacúnense. Sí. Abrazo a todos, muchas gracias al sindicato y gracias a ti, gracias a Daniel y a todos por escuchar. Hasta luego. Bye. Bye.